Bien, al plantear el siguiente ejercicio, me dice que esta ecuación diferencial presenta una constante A, pero A es una constante fija. Y decíamos que si es fija, su valor es conocido. Por ejemplo, podía haber sido pi, en lugar de A podría estar A, porque pi es constante fija. ¿Estamos de acuerdo? Pero no G, porque G es una constante relativa. Entonces, al decirnos que A es una constante fija, A es dato. Ahí lo dejamos. Luego, admite un factor integrante. Si admite un factor integrante, la ecuación 1 se va a transformar en exacta y deberías de saber con ese método, por exactas. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial está en transformar la ecuación 1 en una ecuación exacta, donde su factor de integración mu igual mu de x más y obliga a decir que estamos en el caso 3. Pero el caso 3 de manera general nos dice que mu es una función que depende de z. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es el caso 3. Mu depende de z. Si mu es de x más y, de esta condición, z es igual a x más y. Mu depende de z. Si mu es con x más y, por lo tanto x más y es z. Automáticamente ustedes van a derivar, es decir, z respecto de x, 1 les está dando acá. Z respecto de y también es 1. Ya está. Ahora, ¿cómo hallamos mu de z en el caso 3? Como es caso 3, entonces mu de z se va a hallar con la fórmula e a la integral de f de z por diferencial de z. ¿Listo? Bien, pero ¿a qué es igual f de z? Acá dice función que depende de z, por favor. Función que depende de z. ¿Pero qué es z? En este ejercicio es x más y. Entonces es una función que va a depender de x más y. ¿Estamos todos de acuerdo? Función que solo depende de z. ¿Pero qué es z? X más y. Por favor. Una función que depende de z. ¿Pero qué es z? X más y. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallan f de z? Arriba va a ser p respecto de y menos q respecto de x. Abajo, q por z respecto de x menos p por z respecto de y. Así hallamos. P respecto de y tenemos que determinarla. Por lo tanto, acá, derivada parcial de p respecto de y, por favor. La derivada de p respecto de y va a ser menos 2 veces y menos a por y. Luego necesitamos la derivada parcial de q respecto de x. Al derivar q respecto de x, y cuadrado respecto de x0, me queda menos 2x menos a. Acá la derivada respecto de y simplemente sería a. ¿Estamos todos de acuerdo? Simplemente a. Ya. Ya está. ¿Estamos todos de acuerdo? Derivada parcial de p respecto de y, de menos y cuadrado menos 2y. De menos a y menos a. Hasta ahí. Tenemos que hallar f de z. Entonces, hallamos la diferencia. Como siempre ahí, por favor, ¿ya? Entonces, escribo f de z, más abajo, ¿ya? F de z. F de z igual. Muy bien. P respecto de y. P respecto de y es 2y menos a. Correcto. Menos q respecto de x. Menos por menos, ahí cambia de signo a 2x. Menos por menos va a cambiar a más a. Ya está. Abajo en el denominador q dice. Y q
es y cuadrado menos x cuadrado menos ax. Todo por la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x es 1 menos, ahora viene p. P también son otros tres términos, x cuadrado menos y cuadrado menos a por y por 1. Listo. Pero al decirnos f de z, es una función que solo va a depender de z. Solo va a depender de z. Puede estar presente a, porque según el ejercicio es una constante fija. En el numerador se cancela. Al factorizar el 2 en el numerador sería 2 veces x, no es x más y. En este caso es x menos y. Listo. En el denominador, ¿hay términos que se anulan? ¿O no se anulan términos? ¿Qué opinan? ¿Hay términos? Entonces vayamos. Menos por x cuadrado menos x cuadrado. Menos x cuadrado, en ese caso me va a dar menos 2x al cuadrado. Y cuadrado, menos por menos y cuadrado. Y cuadrado más y cuadrado me da más 2 veces y al cuadrado. Menos ax. Menos ax. Menos por menos más a por y. Listo. Llegamos a ese cociente. Pero ¿qué hemos manifestado? Solo tiene que quedar z. En toda esta expresión, ¿qué me está diciendo? Es una función que depende de z. ¿Qué es z? Z es x más y. Z es x más y. Pero acá tenemos x menos y. Por lo tanto, este factor tiene que desaparecer. Porque según lo que leemos, dice f de z. Y solo debe quedar z. Cualquier otra expresión que no sea z o x más y debe desaparecer. Entonces, como x menos y debe desaparecer, del denominador buscamos el factor x menos y. ¿De acuerdo? Entonces, esta fila más. F de z igual. Mantenemos 2 por x menos y. Ahora sí. Ahora sí. Factorizamos el menos 2 y automáticamente va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Miren, el menos 2 y es diferencia de cuadrados. X menos y por x más y. De los dos términos que quedan, factorizo menos a. ¿Y qué queda? X menos y. ¿Se dan cuenta? Es que la idea es que se tiene que anular. Al factorizar x menos y, ¿ya? Escribiremos nomás. 2 veces x menos y entre. Se puede factorizar, incluido el signo, el factor menos x menos y. Menos x menos y está fuera. ¿Qué queda? 2 veces x más y. 2 veces x más y. El signo negativo y x menos y ha sido factorizado. Entonces me queda más a. Cambiamos a corchete. Y miren. Y definitivamente, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? Lo que buscábamos, jóvenes, ¿sí? Lo que buscábamos. X más y es z. Por lo tanto, f de z, ¿a qué es igual? F de z. Arriba es 2. Como hay un factor negativo, más entre menos. Por lo tanto, menos 2 entre 2 veces z más a. ¿Qué tal, jóvenes? Y definitivamente es una función f de z. ¿Me han entendido? Si menciona que es f de z en el caso 3, todo lo que no sea suma tiene que ser simplificado. ¿De acuerdo? Una vez hallado f de z, podemos hallar el factor de integración. El factor de integración, ¿a qué es igual? E a la integral
de f de z. F de z es 2 sobre 2 veces z más a diferencial de z. Ahí está. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral acá? Es mu de z igual. Por favor, la integral directamente es logaritmo natural de 2z más a. Ahí está. Esa es la integral. ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. No hay ningún coeficiente, porque al integrar 2z más a sería logaritmo sobre su coeficiente que es 2. Antilogaritmo. Mu, no antilogaritmo, perdón. Propiedad de logaritmos. Sube como exponente me da 1 sobre 2 veces z más a. Ahí está su mu de z. ¿Pero qué es z? Eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento de multiplicar la ecuación 1. Mu de z resultó ser 1 sobre 2 veces z. Z es x más y, por lo tanto 2x más 2y más a. Ya tienen el factor de integración. ¿Ya? Ese factor de integración multiplicamos a la ecuación 1 y la convierte en exacta.